madurar es acumular, que cuantos más compromisos, más cosas, más responsabilidades, más proyectos y más gente lleves encima, más vales como persona. Y quizás si estás cerca o por encima de los 50 notas en tu cuerpo que esa fórmula ya no funciona, que por mucho que hayas sumado hay un cansancio de fondo que no se cura durmiendo una noche más, una especie de peso interno que no sabes muy bien de dónde viene. Bienvenido a Mente y Esencia. Hoy quiero hablarte precisamente de lo contrario de lo que te han enseñado, del arte de soltar, de esas cosas que ya no necesitas después de los 50 y que sin embargo sigues cargando por inercia, por miedo, por lealtad mal entendida o por costumbre. No voy a hablarte de minimalismo decorativo ni de ordenar armarios, aunque a veces eso también ayuda. Me refiero a cargas emocionales, mentales, relacionales y existenciales que están consumiendo tu energía vital sin que te des cuenta. Durante años en consulta he visto a personas llegar a los 50, 55, 60 literalmente agotadas. No porque la vida haya sido necesariamente terrible, sino porque nunca aprendieron a dejar ir lo que ya no les pertenecía. Siguen alimentando preocupaciones antiguas, culpas viejas, relaciones que se secaron hace tiempo, expectativas que ya no encajan con quienes son. Y lo paradójico es que muchas de esas cosas no parecen problemas. Parecen virtudes, responsabilidad, sacrificio, entrega, perfeccionismo. A lo largo de este vídeo vamos a recorrer, de forma profunda, ¿qué significa soltar de verdad a partir de los 50? Vamos a ver qué peso corresponde a la etapa anterior de la vida y cuál es la sabiduría de empezar a caminar más ligero. Y al final quiero mostrarte el hilo invisible que une casi todas estas cargas. Un miedo profundo que seguramente te ha acompañado desde muy temprano y que cuando empiezas a mirarlo de frente, lo cambia todo. Si estás aquí buscando algo más que entretenimiento, si sientes que estás en una especie de encrucijada vital, te invito a quedarte hasta el final y a suscribirte al canal, no porque eso vaya a solucionar tu vida, sino porque este espacio existe para recordar una y otra vez que el cerebro puede cambiar y que tú puedes vivir la segunda mitad de tu vida de una manera radicalmente distinta a la primera. Quiero empezar por algo que conozco bien porque lo veo casi a diario en consulta: el peso del qué dirán. Cuando somos niños y adolescentes, necesitar aprobación no es un defecto, es biología pura. El cerebro en desarrollo está cableado para buscar pertenencia, porque desde una perspectiva evolutiva, ser expulsado del grupo era casi una sentencia de muerte. Por eso el rechazo social duele tanto. Los estudios muestran que activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. El cortisol sube, el cuerpo entra en alerta, la mente se obsesiona con lo que el otro pensará. El problema es que muchas personas llegan a los 50 o 60 con ese mismo sistema de alarma funcionando exactamente igual que cuando tenían 15. Siguen tomando decisiones importantes, cambios de trabajo, de pareja, de ciudad, pensando en la opinión de padres que quizá ya no viven, de amigos que ya no ven, de una especie de público imaginario que en realidad no está mirando. En consulta he escuchado a personas de casi 60 años decir: no sé qué pensaría mi madre de esto, y su madre llevaba fallecida más de una década. La mirada ajena puede seguir dentro de nosotros mucho después de que los ojos que la sostenían se hayan cerrado. La madurez emocional implica aprender a diferenciar entre opiniones que construyen y opiniones que controlan. Hay voces cuya crítica duele pero ayuda, porque vienen de personas que te conocen bien y te quieren de verdad. Y hay voces que hablan desde su propio miedo, su envidia, su frustración, su necesidad de tener razón. Después de los 50, seguir viviendo esclavo de estas últimas es un lujo que ya no te puedes permitir. Cada decisión que tomas para complacer a un coro de fantasmas te roba años de vida auténtica. Una pregunta sencilla puede empezar a cambiarlo todo. ¿Estoy eligiendo esto porque lo quiero de verdad o porque quiero lo que otros pensarán de mí si lo hago? Responder honestamente sin autoengaños es uno de los mayores actos de libertad que puedes hacerte a ti mismo en esta etapa. Muy ligado a esto está otro hábito agotador: la necesidad de explicarte y justificarte constantemente. Explicar es dar información. Justificarse es pedir permiso para ser quien eres. Cuando alguien ha pasado buena parte de su vida adaptándose a las expectativas de los demás, llegando a los 50 puede descubrir que lleva horas al día sosteniendo diálogos imaginarios en su cabeza, donde se defiende ante personas que ni están presentes. Recuerdo una paciente de 54 años, directiva, con amigos, con familia, aparentemente con todo en orden,
Sin embargo, estaba al borde del colapso. Cuando analizamos su día a día, nos dimos cuenta de que pasaba larguísimos ratos justificándose mentalmente. Explicaba por qué había dicho que no a una cena, por qué había elegido ese trabajo, por qué se sentía cansada. No ante los demás, sino ante una especie de tribunal interno. Su agotamiento no venía solo de lo que hacía, sino de todo lo que se contaba a sí misma para intentar merecer hacerlo. A partir de cierta edad, ya no necesitas vivir en defensa permanente. Ya no tienes que convencer a todo el mundo de que tus decisiones son correctas. Puedes explicarte cuando sea realmente necesario. El resto del tiempo basta con sostener internamente una frase que libera. Esto es coherente conmigo, aunque otros no lo entiendan. Quiero que notes algo importante. Hasta ahora hemos hablado de aprobación, justificación, mirar constantemente hacia afuera. En el fondo, todos estos movimientos tienen una raíz común: el miedo a no ser suficiente. Ese miedo es la base sobre la que se construyen muchas otras cargas de esta década de la vida. Lo iremos viendo. Vivimos en una época en la que la comparación dejó de estar limitada al vecindario o al círculo de amigos. La llevamos en el bolsillo, en forma de pantalla. La comparación no la inventaron las redes sociales. Ha estado con nosotros desde siempre. Pero hoy esa comparación está amplificada. Basta con un gesto para ver cuerpos, viajes, casas y vidas perfectamente editadas de cientos de personas. Desde la neurociencia sabemos que cada vez que te comparas de manera automática se activan circuitos específicos, se genera una pequeña dosis de cortisol y si el proceso se repite muchas veces al día, ese pequeño estrés se vuelve crónico. Después de los 50, seguir intoxicando tu sistema nervioso con la vida filtrada de otros es un precio demasiado alto, porque no solo afecta al estado de ánimo, también interfiere con la memoria, el sueño y la capacidad de concentración. Tu cerebro necesita descanso de la comparación para poder integrar tu propia historia. La clave no es demonizar las redes, sino cambiar el lugar desde el que te relacionas con ellas. Entrar no por urgencia y aburrimiento, sino por elección. Ponerles límites de tiempo, de horario y sobre todo de autoridad. La vida de los demás, lo que muestran y lo que esconden, no define tu valor ni lo que te falta. A esta altura de la vida ya has acumulado suficientes experiencias reales como para saber que ninguna existencia es tan perfecta como una foto. Es otra carga muy habitual a partir de los 50. Es mantener relaciones que hace tiempo dejaron de ser nutritivas, pero que se sostienen por costumbre, por miedo a estar solo o por lealtad mal entendida. Los datos del estudio longitudinal de Harvard sobre desarrollo adulto son contundentes. La calidad de las relaciones cercanas predice la salud física y mental en la vejez mejor que el dinero, la fama o el estatus profesional. Las buenas relaciones protegen el cerebro, amortiguan el estrés, reducen el riesgo de depresión y ayudan a vivir más y mejor. Las malas relaciones hacen exactamente lo contrario. Sin embargo, muchas personas continúan invirtiendo tiempo y energía en vínculos que honestamente ya no tienen sentido. Amistades que solo llaman cuando hay drama. Familiares con los que siempre sales con la sensación de haber sido utilizado. Entornos donde escuchar es tu papel casi exclusivo y casi nunca eres escuchado. La madurez no consiste en cortar cabezas ni romper de forma dramática con todo. Consiste en ajustar tu inversión, regar más aquello que te nutre y dejar de alimentar poco a poco y sin ruido lo que te seca. Las relaciones, igual que los ecosistemas, se autorregulan con la energía que reciben. Cuando dejas de ofrecer tu presencia automática en vínculos que te vacían, ese espacio se libera para personas y experiencias nuevas. Aquí surge otro tema que pesa mucho a partir de los 50. La armadura del todo bien. En nuestra cultura hemos aprendido que mostrarse vulnerable es peligroso. De pequeños escuchábamos frases como no llores, no exageres, tú puedes con todo. Y así, con buena intención, se fue instalando el mensaje de que sentir y mostrar lo que sentimos puede alejarnos de los demás. Con los años, esa coraza se vuelve casi automática. Sonríes cuando por dentro te estás rompiendo. Dices que estás bien para no preocupar. Restas importancia a dolores profundos. La investigación sobre vulnerabilidad y conexión humana es clara. Las personas que se permiten ser vistas como son, con sus aciertos y sus fallos, con su fuerza y su fragilidad, reportan mayor bienestar y relaciones más auténticas. La armadura protege de la vergüenza, pero también impide la intimidad verdadera. Te salva de ser juzgado, pero te condena a una soledad muy particular, la de sentirse solo incluso acompañado. Después de los 50, sostener esa máscara permanente es agotador. El cuerpo pasa factura en forma de insomnio, dolores difusos, irritabilidad, apatía. No se trata de desnudarte emocionalmente ante todo el mundo, sino de empezar por espacios seguros, una persona ante la que puedas decir no estoy bien sin sentirte débil.
Ese pequeño acto, desde el punto de vista del sistema nervioso, es profundamente regulador. Muy cerca de la coraza aparece el perfeccionismo. Durante años se le ha confundido con virtud, con alta exigencia, con profesionalidad extrema. Pero en la mayoría de casos que veo en consulta, el perfeccionismo no es excelencia, es miedo. El perfeccionista no disfruta afinando detalles porque ama el proceso. Se paraliza ante la idea de que algo salga mal y eso le deje expuesto. Prefiere no empezar proyectos, no mostrar trabajos, no dar ciertos pasos, antes que enfrentarse a la posibilidad de ser juzgado. Desde el cerebro, el error se vive como amenaza a la identidad y se disparan circuitos de alarma similares a los del peligro físico. Una forma muy sofisticada de defensa es la procrastinación. Si no lo hago, no puedo fallar. En la madurez emocional se va comprendiendo algo crucial. Tu valor como persona no está pegado al resultado perfecto de cada cosa que haces. Hecho imperfecto, pero real, es infinitamente más transformador que perfecto en tu cabeza y nunca compartido. La segunda mitad de la vida no está para seguir posponiendo proyectos, conversaciones, decisiones, esperando sentirte preparado al 100%. Ese día no llega. Quiero detenerme ahora en una de las cargas más pesadas y silenciosas. La culpa que se ha quedado a vivir dentro. Existe una culpa sana, que te avisa cuando has actuado contra tus valores y te impulsa a reparar, pedir perdón, aprender y cambiar. Esa culpa es necesaria, es como una alarma que protege tu ética. Pero hay otra culpa que no repara, no enseña, no construye. Una culpa que se repite por hechos que ocurrieron hace años o décadas, que ya han tenido consecuencias que quizá incluso han sido perdonados por otros, pero tú sigues castigándote. Esa culpa se alimenta de una autocrítica feroz que probablemente aprendiste muy pronto. La voz interior que no te habla como hablarías a alguien a quien quieres, sino como un juez que nunca considera suficiente ningún esfuerzo. Desde la biología, esa culpa crónica eleva el estrés, altera el sueño, contribuye a la inflamación y te deja sin energía para el presente. Llegado un punto, la única reparación posible no es seguir haciéndote daño, sino cambiar la relación con tu propio pasado. No puedes modificar un solo segundo de lo que ocurrió, pero sí puedes dejar de usarlo como látigo y verlo como parte de la historia que te trajo hasta aquí. La compasión hacia uno mismo no es excusa para no asumir responsabilidades. Es la base para poder seguir creciendo sin destruirte por el camino. Otra forma muy frecuente de carga después de los 50 es el autosacrificio permanente. Personas que han vivido décadas siendo el pilar de todos. Familia, pareja, trabajo, amistades. Siempre disponibles, siempre al final de la lista, siempre posponiendo sus necesidades hasta que haya tiempo. Un día, quizá cuando los hijos ya se han ido o cuando la dinámica laboral cambia, se dan cuenta de que no saben muy bien quiénes son cuando no están cuidando de alguien. El sacrificio ocasional, escogido desde la libertad, puede ser un gesto hermosísimo. El autosacrificio crónico, en cambio, suele dejar 3 residuos: resentimiento silencioso, cansancio extremo y pérdida de identidad. Es como si hubieras respirado durante años solo para otros y, de pronto, tu propio cuerpo empezara a reclamar oxígeno. La metáfora del avión es muy gráfica. En caso de emergencia, primero te pones tú la mascarilla, luego ayudas al de al lado, no porque seas más importante, sino porque si tú te desmayas no ayudarás a nadie. Trasladado a la vida emocional, tu descanso, tu salud, tu espacio personal no son lujos, son la infraestructura desde la cual puedes seguir dando. Sin eso, lo que ofreces a los demás llega mezclado con agotamiento y frustración. En paralelo está la huida constante de la soledad. Vivimos en una cultura que confunde soledad con fracaso social. Parece que estar solo en casa un sábado es una prueba de que algo va mal. Eso, unido a todas las posibilidades de distracción permanente, hace que muchas personas huyan de cualquier espacio de silencio. Cada hueco se llena con ruido: televisión, móvil, tareas, obligaciones inventadas. Cualquier cosa antes que quedarse a solas con uno mismo. Y sin embargo, desde la neurociencia sabemos que los momentos de quietud, sin estímulos externos, son fundamentales. En ese estado se activa la red neuronal por defecto, que permite al cerebro integrar experiencias, procesar emociones, conectar ideas y actualizar la narrativa de quién eres. Sin esos ratos de aparente no hacer nada, la vida se vive pero no se digiere, y lo no digerido pesa. La soledad elegida no tiene nada que ver con el abandono. Es un espacio donde puedes escucharte sin interferencias, descubrir qué quieres, qué sientes, qué necesitas, sin las voces de otros encima. Practicar, aunque sean 5 minutos al día, de estar contigo sin pantallas, sin música, sin conversación, puede resultar al principio extrañamente incómodo. Esa incomodidad es la prueba de lo poco acostumbrado que está tu sistema nervioso a la paz. Con el tiempo, ese pequeño ritual se convierte en uno de los nutrientes más poderosos.
Hay otra trampa que se hace muy evidente a partir de los 50. Seguir peleando contra la edad, contra cada arruga, contra cada cana, como si el paso del tiempo fuera un error personal. La cultura actual glorifica la juventud, filtros que borran líneas de expresión, mensajes que prometen rejuvenecer 10 años, modelos de 50 que parecen de 35. Eso es fácil sentir que cumplir años es una derrota, algo que hay que esconder, algo que indica que vas perdiendo. Sin embargo, los estudios serios sobre bienestar a lo largo de la vida muestran una perspectiva distinta. Para muchas personas, los 50 y 60 son décadas de enorme claridad, de relaciones más auténticas, de libertad para decir que no, de capacidad de disfrute sencilla, no a pesar de los años, sino gracias a ellos. Aceptar la edad no significa abandonar el cuidado del cuerpo, significa dejar de pelear con una realidad que no se puede cambiar y empezar a usar toda esa energía para algo más valioso, vivir según tus propios criterios. La madurez es, en el fondo, un proceso de ir quitando capas hasta llegar a lo esencial, quién eres cuando ya no tienes tanto que demostrar. Relacionado con esto aparece la acumulación de cosas como sustituto de valor personal. El dinero importa y mucho. La estabilidad económica da seguridad, opciones, margen de maniobra y la pobreza es un estresor brutal para el cuerpo y la mente. Pero más allá de lo necesario, la espiral de posesiones como símbolo de éxito empieza a pesar. Coches que dicen he llegado, casas más grandes de lo que necesitas, ropa y objetos que hablan por ti antes de que tú hables. Cada cosa que adquieres no solo ocupa espacio físico, ocupa espacio mental. Hay que mantenerla, cuidarla, pagarla, protegerla. Sí, sobre todo, refuerza una idea, valgo porque tengo esto. Cuando esa es la base, cualquier pérdida o cambio económico amenaza directamente tu identidad. Después de los 50, merece la pena hacerse otra pregunta antes de comprar. ¿Esto me dará paz y disfrute real o solo alimenta una imagen que siento que debo sostener? A menudo descubrirás que lo que de verdad quieres no se vende. Tiempo de calidad, experiencias significativas, salud, coherencia interna. Hay una última trampa que quiero nombrar vivir permanentemente en un futuro imaginado, como si la vida de verdad fuera a empezar más adelante. Personas que posponen su descanso, sus proyectos personales, sus cambios importantes, esperando el momento perfecto. Cuando los hijos crezcan, cuando se jubile, cuando termine esta etapa, cuando por fin se organice todo. Y el tiempo pasa, los hijos se van, la jubilación llega, las circunstancias cambian y la mente se inventa nuevos cuándo. Así, la vida real se pasa esperando un mañana que nunca acaba de llegar. La psicología positiva insiste en la importancia del presente, no como eslogan superficial, sino como realidad sencilla. La única coordenada en la que puedes vivir es esta. El pasado ya no está, el futuro todavía no. Seguir aplazando decisiones vitales con 50, 60 años, por miedo a equivocarte o por lealtad a un guión antiguo, es robarle densidad a los años que más conscientemente podrías vivir. Aprender a encontrar placer en lo cotidiano. Una conversación auténtica, un paseo, un café sin prisa, una tarea hecha con atención plena. No es conformismo, es el acto de recuperar tu vida del reino de las fantasías y traerla donde estás. Y ahora sí, llegamos al fondo que sostiene casi todas estas cargas. Si miras con calma lo que hemos recorrido, la necesidad de aprobación, la justificación constante, la comparación, el perfeccionismo, la culpa, el autosacrificio, la lucha contra la edad, el consumo de estatus, la huida del presente, verás que en el núcleo hay una misma herida. Es el miedo a no ser suficiente. No ser suficiente si los demás no te aplauden. No ser suficiente si te equivocas. No ser suficiente si descansas. No ser suficiente si dices que no. No ser suficiente si se te nota la edad. No ser suficiente tal como eres hoy aquí. Ese miedo se construyó con muchas voces. La de padres desbordados que quizá confundieron exigencia con amor. La de una escuela que castigaba el error más que celebrar el aprendizaje, la de una cultura que te dice todo el tiempo que siempre falta algo para estar completo. Pero llegar a los 50, a los 60, es también llegar a un punto en el que puedes empezar a cuestionar esa historia. La verdadera madurez no consiste en acumular méritos, sino en llegar poco a poco a la experiencia profunda de que con todo lo que has vivido, con tus aciertos y tus errores, con tus cicatrices, ya eres suficiente. No perfecto, no terminado, no sin cosas por mejorar, pero suficiente para habitar tu propia vida sin pedir perdón por existir. Cuando esa certeza empieza a instalarse, aunque sea de forma tímida, muchas de las cosas que hoy te pesan se aflojan solas. La opinión ajena pierde poder. La culpa crónica se transforma en aprendizaje. El perfeccionismo deja paso a la acción imperfecta. Te resulta más fácil soltar relaciones que solo se sostienen por miedo. El futuro deja de ser la única esperanza porque el presente empieza a ser habitable.
No es un clic mágico ni un cambio de un día para otro. Es un proceso con idas y venidas, con días en que te olvidas y otros en que lo sientes con claridad. Pero es un proceso que vale cada esfuerzo, porque está en juego la calidad de los años que te quedan. No necesitas cambiar 12 cosas de golpe, no necesitas rehacer tu vida entera el lunes. Empieza por notar qué parte de todo lo que hemos hablado hoy te ha pinchado un poco por dentro. Ahí suele estar el siguiente paso. Observarte con honestidad, sin juicio, ya es una forma de soltar. Sueltas la ilusión de control absoluto, sueltas la máscara, sueltas la versión de ti que solo vivía hacia afuera. Y empiezas a dejar espacio a alguien que quizá hace mucho tiempo que espera. Tú tal como eres ahora. Si has llegado hasta aquí, no lo tomes como algo pequeño. Has dedicado tu tiempo, tu atención y tu energía a mirarte de forma distinta. Eso ya es un acto de cuidado hacia ti. Y quizás sea el primer paso para que los próximos años estén menos llenos de peso innecesario y más llenos de presencia real.